programa 100% político. Así, para que no me digan, oye, tú eres de Vizcarra, tú apoyas a Vizcarra, tú apoyas a esta persona, tú apoyas a Dina. No, no, acá le cae a todo el mundo. Bien abrigado, por cierto, porque Frío está, pero demoledor. Y frío también está el asunto en la fiscalía. La fiscalía tomó una decisión y dijo, ok, cerramos filas. Cerramos filas con nuestra fiscal de la Nación titular Espinosa. Vamos con una nota introductoria y después viene un análisis un poco más profundo de lo que sucede. Se acabó el show de fiscales, el Poder Judicial suspendió a la doctora Patricia Benavides por 2 años, es decir, no podrá ni siquiera ser líder del Ministerio Público. De esta manera, algunos especialistas calificando de patético, otros de antidemócratas a Espinosa, se pone fin o eso hasta el momento. Sin embargo, quien no se quedó callado fue Domingo Pérez y se mostró contento ante la decisión del Poder Judicial y quien además denunció que existe una red criminal dentro de la Junta Nacional de Justicia. Al parecer, no solo existe bandos entre peruanos que fueron a la misma fiscalía a mostrar su apoyo a Benavides Vargas y a Dely Espinosa, parece que las mismas autoridades también. Eso llama la atención, ¿no? A mí no me llama la atención que Domingo Pérez celebre la situación. Ya Domingo Pérez dejó de ser hace mucho tiempo alguien que, digamos, tenía las cámaras y pasaba como un poco desapercibido, ¿no? Ahora aprovecha la oportunidad, por ahí deja sus chiquitas, da declaraciones, se muestra como un rockstar. Antes tenía mucho más fama, ¿no? Ahora ya tiene mucho menos. No me sorprende esa faceta de Domingo Pérez. Sí me sorprende que haya gente de ambos bandos, ¿no? Que vaya a protestar, o sea, que se tome su tiempo para ir a la sede de la fiscalía, pararse ahí, dar arengas, dar porras, y hablo para ambos lados, ¿eh? No solo hablo del lado de Benavides. José Requena, un abogado, conoce de estos asuntos, nos va a explicar qué es lo que pasa en la fiscalía, cuál es el meollo del asunto y cuáles son los datos que debemos tener presentes en esta situación. Vamos con la entrevista para conocer más detalles y después regresamos con el análisis correspondiente. Buenas noches al equipo de Clave Ciudadana y sobre todo al público. Estamos con el especialista, el doctor José Requena, quien nos va a hablar en resumen de lo que está pasando con la Fiscalía, ¿no? Y en parte también su opinión desde su punto de vista profesional. Doctor, ¿qué tal? Cuéntenos qué sigue luego de que el Poder Judicial pues haya decidido suspender a Benavides y no poder ocupar su cargo, ¿no? Bueno, mira, esta es una discusión sobre todo, la verdad, más jurídica, pero en términos, digamos, factuales, lo que va a pasar es que la señora Espinosa va a continuar en el cargo de fiscal de la Nación. De alguna manera, la resolución del Poder Judicial como que le pone paños fríos a la situación como estaba. Entiendo que la Junta Nacional de Justicia prepara un poco una reacción a esto, pero digamos, en términos burocráticos, administrativos, como que debería por ahora cerrarse este episodio a la espera de alguna nueva reacción del lado de la Junta, ¿no? ¿Y usted cree que la Junta Nacional de Justicia tiene, digamos, pues algún interés más allá con el país, ya que buscaba de todas maneras sí o sí devolver el cargo a la doctora Benavides? Pareciera que hay una motivación, efectivamente, que hubiera una motivación más allá de las procedimentales, no más allá de las que corresponden a los derechos de la doctora Benavides. Pero nuevamente será la Junta la que tenga que salir a explicar sus posiciones y también dar descargos de todas estas irregularidades y vicios que muchos especialistas han identificado, ¿no? ¿Y usted lo calificaría en esos días lo que ha pasado como un show político? Por parte de ambos, ¿no? De la doctora Benavides. Mira, yo creo que es un episodio más en este enfrentamiento, en estas luchas que lamentablemente desde hace un buen tiempo vienen caracterizando al comportamiento de la Fiscalía. Desde el año 2015, por lo menos, cuando se removió a Carlos Ramos Heredia, el entonces fiscal de la Nación, estos jaloneos se han sucedido en ambos casos, en ambos bandos también, o en todos los casos y en ambos bandos, como que se sintieran cruzados de causas, ¿no? De lucha contra la corrupción, de lucha contra la mafia, en fin. Pero lo lamentable es eso, ¿no? Que un ente que debiera estar lejos de toda sospecha,
termina jaloneado por disputas que parecen más una escaramuza, ¿no? Que va también contra el interés nacional, es lo que quiere decir. Sí, evidentemente. Hay este tipo de instituciones que dotan de justicia y que por la naturaleza tienen el monopolio estatal, debieran ser manejados con una pulcritud, lejos de sospechas, lejos de presiones políticas, y sin embargo lo que hemos visto en años recientes es eso, ¿no? Que se mueve mucho al vaivén o a la presión de los actores políticos, de la opinión pública, del debate mediático, como que no hubiera, lamentablemente, esta aspiración de que la justicia sea realmente ciega. Claro. ¿Y usted cree que es necesaria una reforma en el Ministerio Público? Yo creo que es necesario hablar de una reforma judicial en su conjunto, ¿no? No solo en la Fiscalía. Mira, incluso la Junta, que fue creada luego de la crisis de los cuellos blancos, pues había mucha expectativa de lo que podía hacerse a partir de ella, y fíjate en el tipo de situaciones en que queda, ¿no? Y no hablo solamente de la actual Junta, sino incluso la previa, que fue la que confirmó a Patricia Benavides como fiscal suprema para que luego sea fiscal de la Nación. Digamos como que genera bastante ruido, ¿no? Entonces, si ves que la Junta, que nombra jueces y fiscales, tiene algunos visos de irregularidades, de comportamiento opaco, en fin, de vicios en sus procedimientos, si ves que la Fiscalía es jaloneado por unos y otros, si ves que el Poder Judicial reacciona, en general ayer algunos abogados llamaban al Poder Judicial el último bastión, y quizás lo sea, pero también hay decisiones que creo que deben ser explicadas, ¿no? Si ves que el TC también, digamos, como ves, todo tiene algún nivel de necesidad, y creo que te habla de una necesidad de una reforma. Ahora, esa reforma tiene que ser ahora, tiene que ser con este Congreso. Yo esperaría que el nuevo Congreso se instale, que el nuevo poder político se instale, y a partir de ahí empezar a generar esos espacios. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta pues que Delia Espinosa acató lo que correspondía según ley, ¿no? En su opinión, para, digamos, resaltar, ¿usted cree adecuado que ella no quizás haya dado el brazo a torcer, digámoslo así? Mira, en general este tipo de disputas son o pueden ser interminables. Yo creo que quizás lo que hubiera sido una salida mucho menos enrarecida hubiera sido que la fiscal de la Nación, llegado el momento, acate lo que había dicho la Junta y que active todos los mecanismos que la Administración de Justicia y en general las garantías democráticas le daban para poder, digamos, ser respuesta en el cargo. No olvidemos que Delia Espinosa fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos, por lo cual tenía legitimidad de origen, para poder, digamos, tener un cauce mucho más ordenado. Lo que hemos visto es un escalamiento de recursos de ambos lados, que por ahora creo que ha sido adecuadamente conducido por la decisión del Poder Judicial, pero esperemos que ahí quede, ¿no? Esperemos que ahí quede y que podamos seguir teniendo algún desempeño sin mayores sobresaltos. Sobre todo, llamámoslo así, como una estabilidad, ¿no? En la justicia. Exacto. Por otro lado, bueno, un poco he leído su columna en El Comercio, y es lo que usted quizás se refería, ¿no? Cuando menciona, le cito, en los últimos años el Ministerio Público ha protagonizado titulares para la crónica por la inestabilidad que presenta, es justamente lo que usted nos está explicando. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, fíjate, por lo menos yo te decía el año 2015, cuando se removió a Carlos Ramos Heredia, se le atribuía, si mal no recuerdo, alguna relación con algunos, no sé si eran mafias o algunos operadores de dudosa reputación, pero desde entonces siempre la Fiscalía ha estado con estas disputas, ¿no?
deteniendo como telón de fondo además el hecho de que estaba procesando uno de los casos más grandes de corrupción de los últimos años, me refiero al caso de Lava Jato. Entonces, sí, claro, lamentablemente como que se jalonean, entran uno, entran otro. En algún momento el presidente Vizcarra utilizó incluso el tema como para hacer activismo político. Entonces como que llega nuevamente, se queda con una percepción de que es una lucha de bandos al final. sí, justamente. Bueno, de hecho, lo que veo, lo que espera usted en realidad es, y lo que en realidad todos los peruanos también esperamos, los ciudadanos que nos están viendo, ¿no? Quizás haya esa estabilidad que tanta falta nos hace. Bueno, claro, y lo ideal sería que la estabilidad se base en criterios o digamos, que alejen a la fiscalía y a la función jurisdiccional, a la aplicación de la justicia, de toda duda de politización, de injerencia, de entes interesados, también de mafias que infiltran el sistema judicial, sea directamente o sea a través de sobornos. Todas estas cosas creo que deberían, la verdad, superarse. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Lamentablemente creo que estamos muy lejos. Así es. De hecho, el fiscal Domingo Pérez mencionaba, ¿no?, que estaba de acuerdo con esta postura el día de ayer, con esta decisión del Poder Judicial, pero también mencionaba que Delia Espinosa debería investigar porque hay como una organización criminal dentro, pues, ¿no?, de la Fiscalía, de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, el fiscal Pérez se manifestó en ese sentido. Aquí, evidentemente, si hay algunos elementos de algunos indicios de delito, creo que efectivamente deberían investigarse. Lo que tampoco debería llegar es que la investigación fiscal sea como un arma de amedrentamiento, porque eso es lo que muchas veces termina pasando. Me caes mal, hago algo mal, te estigmatizo por una u otra razón, te investigo. Y siempre una investigación fiscal es algo sensible, ¿no? Creo que todos los casos deberían sustentarse en la posible comisión de un delito. No siempre se da. Muchas veces con elementos muy vagos termina creándose un expediente que, llegado el momento, debería ser desechado por la justicia, pero claro, como ya ha habido mucha presión y mucho revuelo y mucho interés mediático, al final de cuentas termina yéndose a uno u otro lado. Fíjate, muchos de los casos de alto perfil avanzan muy lento y se extiende, creo yo, innecesariamente muchas medidas restrictivas, porque es lo que genera show, ¿no? Yo creo que los casos deberían solucionarse con la mayor celeridad posible, primero para dar señales de que quien delinque no va a ser impune, ¿no? Eso lamentablemente muchas veces se termina pasando por agua tibia, y como te digo, también muchos fiscales generan casos que, digamos, se caen de las manos porque no tienen una consistencia, no tienen elementos sólidos, y en consecuencia el juez no tiene otro camino que desecharlo. Entonces creo que en todos los casos, creo que genera o debería generar que los actores judiciales sean conscientes de la responsabilidad que los convoca, que es, nuevamente, manejar algo sobre lo que el Estado naturalmente tiene monopolio, que es el ejercicio de la justicia. Claro, así es. Y se ha visto el hecho de que hay, pues, estos bandos, como usted menciona, ¿no? Pero ¿usted cree que con las declaraciones de Domingo Pérez también se genera esto y hace que esos bandos, yo estoy en contra, yo estoy a favor de Benavides, yo estoy a favor, en contra de Espinosa, sigan, digamos, pues, de alguna manera creciendo, y el odio también a quienes en algún momento nos han representado y nos representan crezca? Mira, ayer yo efectivamente escuché a las declaraciones del fiscal Pérez, y gran parte de sus declaraciones las dedicó a referirse al señor Fernández Querí, un funcionario de la Fiscalía, y quien él encuentra muchos indicios de comisión de delito, ¿no? Entonces, claro, como ves, también los actores judiciales llevan el agua para su tema personal, cuando en general, claro, si ese es un camino por el que
debe irse, pues también efectivamente creo que tendría que hablarse en un contexto mucho más amplio, de manera que no se personalizan y no dan la impresión de ser una suerte de ajuste de cuentas. Esa es lamentablemente la percepción que al final de cuentas el ciudadano promedio creo que se lleva, ¿no? Porque son discusiones súper complejas. Yo he escuchado hoy a un abogado que decía que lo que había pasado por ahora, que era la victoria, entre comillas, del lado de la fiscal de la fiscal de la Nación del Espinosa, era el triunfo de la impunidad y de la delincuencia. Como te das cuenta, hay formas de encuadrar esto y yo creo que debiéramos avanzar y conducirnos a una justicia absolutamente objetiva, ¿no? De nuevo, por la naturaleza del servicio que el Estado brinda en esto. Bien, entrevista reveladora, entrevista que nos da luces, nos da un poquito más de ampliación y va en la misma tónica que ya hemos contado, ¿no? El hecho de que hay estabilidad en un organismo muy importante. Es un organismo que se encarga de investigar a altas autoridades, también a menores autoridades, porque hay diferentes seccionales dentro de la fiscalía. Y es algo que a nosotros, creo que a cualquier peruano le debe preocupar, que un poder del Estado, si bien un poder autónomo, esté en esta disputa, ¿no? En esta disputa que se siente una disputa política.